Hola, mi nombre es Lina García, soy concejal de Medellín. Hoy estamos en nuestra primera sesión de podcast con un gran invitado que es Javier Henao. Él es ingeniero industrial, además de un gran amigo, y viene a contarnos hoy una gran historia. Hoy vamos a hablar del tema de las estafas inmobiliarias y de las edificaciones enfermas. Para los que no son arquitectos, ingenieros, como lo es también mi caso, una edificación enferma es aquella que tiene daños constructivos, bien sea en su estructura o en la calidad de los materiales, y que desafortunadamente nos recuerda ese triste pasado doloroso del edificio Space en la Comuna 14 del Poblado. Javier es víctima, vio su sueño de vivienda propia truncado por constructores inescrupulosos que les vendieron ese sueño y que hoy es una pesadilla de la cual ellos esperan despertar. ¿Cómo estás, Javier? Un saludo muy especial, bienvenido a esta sesión de podcast donde queremos que nos cuentes esa historia. ¿Cómo estás? Buenos días, Lina. Estamos en estos momentos tratando de salir adelante con un proceso bastante difícil, un proceso que nos ha llevado demasiados años y demasiados sufrimientos. Javier, cuéntanos, ¿quién es Javier? Empecemos para que los ciudadanos se enteren de quién es Javier. Cuéntanos un poco de tu parte Javier personal. es un ingeniero industrial que es casado con una odontóloga y con una hija que en estos momentos es ingeniera de procesos en el desarrollo. Hoy estamos tratando de salir de lo que yo llamo el túnel de la quiebra, donde nos sucedió un suceso muy dañino a través de la falta de vigilancia y control del Estado y la falta de ética en profesionales estructurados como una constructora de 50 años que era Lérida CDO. Javier, ¿qué significa para ti? Y me pones a pensar en que lo que hablas del túnel de la quiebra. ¿Qué piensas tú cuando te hablan de la frase sueño de vivienda? El sueño de vivienda es lo que tenemos todas las familias antioqueñas para salir adelante y cómo vamos progresando en nuestra forma de vivir. Es ese sueño maravilloso de que estamos en posesión de una propiedad y que esa propiedad tiene calidades y una vivienda digna, una vivienda para salir adelante en un futuro. Javier, ¿qué impacto emocional causó la caída del edificio Space en tu vida, no solo en el ámbito social, sino en lo laboral, en lo familiar, en lo personal? Efectivamente, lo que produce un siniestro es un daño de N.000 toneladas, es algo que solamente se vive una vez. Ese siniestro nos dio la oportunidad de vivir porque podíamos haber estado en ese momento bajo escombros o tratamos de salir en algunos segundos. Vivimos algo que se vive solamente una vez en la vida. Javier, tu salud física, cuéntanos en todo ese proceso luego del edificio que pues colapsó, desafortunadamente cobró vidas, repercusiones para tu vida emocional y física. ¿Qué nos puedes contar o qué nos puedes decir de todo ese proceso? Este proceso nos causó un estrés postraumático. A partir de ese momento empezamos a vivir una vida, como dice, loca. ¿Por qué? Porque en el momento en que salíamos a la ciudad teníamos microsueños, teníamos problemas con, como se dice, de vida en relación o para tratar de vivir con las personas, algo que teníamos dentro de nosotros mismos. Se nos hizo muy difícil la vida. Alrededor de 6 choques tuve yo y dejé de conducir porque muchas veces me quedaba en un microsueño y resultaba lesionando un carro o dañando y tuve que parar esa. Y estuvimos también en la parte psicológica y en la familia estuvo también en la parte psiquiátrica,
¿Por qué? Porque causó un daño que no se veía en el momento, pero que iba haciendo mella en el transcurso del tiempo. Bueno, también qué bueno que nos cuentes para los que tenemos ese sueño de vivienda propia, porque yo aún y con tanto dolor, y te agradezco por estar con nosotros en el podcast, siento que tienes aún la esperanza de ese sueño de vivienda propia. Y te veo en positivo, y lo valoro mucho porque me parece que es bastante difícil después de un estrés postraumático, de una pérdida tan grande, de sentirse estafados por personas inescrupulosas, que hoy te sienta con la esperanza de recuperar alguna vez ese sueño de vivienda propia. ¿Tú crees que vas a poder recuperar el sueño de vivienda propia a través de las acciones judiciales que vienen interponiendo y de esa lucha ciudadana que tienen ustedes como víctimas de Space? Yo en estos momentos he mirado de que hemos tenido una buena disciplina. Esa disciplina ojalá esté con otras familias. Es que en el momento de ir a comprar, el Estado, que es muy importante, haga una vigilancia y control. Es algo verdaderamente importante. Y es muy claro porque a través de una curaduría es donde se otorga una licencia, a través de una curaduría es donde se da el sello a esos planos estructurales y urbanísticos, y después de eso viene la construcción o viene la ejecución, que es planeación del municipio, que debe de hacer esa vigilancia tan importante, que debe ser participar con la constructora. Y viene otra que es en la terminación por la venta. Entonces yo considero de que el municipio o el Estado tiene una responsabilidad concurrente. ¿En qué sentido? En que hoy en día las estructuras deben ser aprobadas tanto por la constructora, que es la que verdaderamente da esas oportunidades, y el Estado con una vigilancia y control, porque todo esto es asegurable. Nos brindan una protección. Hoy en día se olvidaron de que las aseguradoras son parte importante de esta matriz. Javier, vámonos a devolvernos en el tiempo, y lo hago con mucho respeto por las víctimas, por las personas que perdieron la vida, pero quisiera que nos contaras, que nos regresaras al pasado, antes de que el edificio colapsara, antes de que Space se desplomara, que nos cuentes, ojalá si lo recuerdas, el minuto a minuto de qué pasó antes. A ustedes la constructora les notificó, ustedes estaban enterados de que ya había falla estructural, los desalojaron. Devuélvenos a ese minuto antes de que el edificio se desplomara. Pues antes del edificio de desplomarse, yo pertenecía al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, para recibir el edificio, contrata unos especialistas en que toda la estructura o la construcción y el urbanismo esté de acuerdo a lo que el constructor le está vendiendo a las familias. Indudablemente estábamos en ese proceso. Ese era con la Universidad Nacional. Venían haciendo unos estudios porque evidentemente ya se venían mostrando algunas fallas. En esas fallas, como personas naturales, no teníamos conocimiento, porque es el bloque o la estructura como tal la que va cediendo. De hecho, ya la constructora tenía esa información, pero nunca nos fue brindada. Hasta que... ¿Nunca les avisaron que el edificio tenía una falla estructural? No. Estábamos con problemas de que las estructuras se iban dilatando y que tenían problemas, pero no llegábamos hasta esa profundidad por ser personas naturales. ¿Cuándo se dieron cuenta que el edificio tenía problemas en la estructura? Efectivamente, nosotros nos dimos cuenta cuando se dio la falla en la etapa sexta de una columna que estalló. Ahí que vino el DAGRET, entonces ahí ordenaron la evacuación de todo el edificio. ¿Qué año era ese, Javier? Ese fue en el 2013. En el 2013
Al estallar la columna, inmediatamente vino el DAGRE, y el DAGRE, gracias a su oportuna intervención, evacuó todo el personal, tanto porque apenas estaban entregando de la última fase, entonces hubo evacuación tanto del personal de trabajo como de nosotros los copropietarios. ¿Estaba el edificio en ejecución todavía? ¿Había algunas torres que estaban construidas, entregadas donde ustedes vivían? Ya se habían terminado? Perdón, ya habían terminado, pero estaban haciendo algunas adecuaciones los propietarios que habían comprado. ¿Por qué? Porque aquí hay algo como falta de vigilancia y control. Normalmente cuando una estructura o una construcción está en su 80%, el municipio da permiso para que se dé lo que se llama que las personas entren a sus propiedades. ¿Por qué? Porque anteriormente existía de que los servicios públicos deberían de ser conectados para uno entrar a la propiedad. Entonces, una vez se diera información de esos, se diera información de que los servicios estaban conectados, podíamos las personas entrar a ocupar la propiedad. Cuando el DAGRE interviene y colapsa una columna, que es lo que nos estás contando, me imagino que ahí ustedes son notificados de que ya el edificio pues tiene fallas estructurales y que tienen que desalojar. ¿Para dónde te fuiste a vivir después de que los desalojaron del edificio? Bueno, el ingeniero estructural, como lo vieron en la televisión, él decía que eso estaba muy bien construido. Inclusive estuvo un comité técnico que yo estuve con ellos mirando y en planos todo estaba perfectamente, porque aquí lo que se dio es que todos los planos estaban exactamente y estaba bien la estructura de acuerdo a los planos, pero no se sabía de que ahí se estaban construyendo pórtico losa y no lo que se llama la estructura dual, que eso posteriormente el Comité Internacional y la Universidad de los Andes llegaron a la conclusión de que estaba mal construido. ¿Para dónde te fuiste a vivir? Entonces nosotros fuimos a vivir, nos recogió una cuñada, la hermana de la señora mía, y nos fuimos a vivir allá durante un tiempo sin nada, porque tuvimos que salir, pero como dice el cuento, como cucarachas de panadería, monas. Cuéntanos, pues desafortunadamente hubo tragedias, lo que yo recuerdo, y me contextualiza si de pronto estoy equivocada, es que evacúan el edificio, ustedes se van, pero las personas que fallecen lo hacen porque posteriormente entran a la edificación que ya tenía el problema o no atendieron ese llamado de evacuación, las personas que perdieron la vida cuando se desplomó el edificio. Bueno, aquí hay algo muy importante que ha sido notificado y es el ingeniero estructural. Tuvimos una reunión con él y él decía que todo estaba muy bien construido, o sea, de que la fase sexta sí fue desocupada y solamente estaban los trabajadores, pero como se daba esa protección de que todo estaba bien construido, los ingenieros que entraron y los que fallecieron estaban haciendo su labor de aseguramiento. Entonces los otros no habíamos salido en el momento de evacuación. Entonces, ¿qué pasó acá? Que sí fue evacuada la etapa sexta, pero más no las otras, porque en ese momento no se había dado el siniestro. Quiere decir que el día que se desploma el edificio, ustedes estaban en otra torre, en el mismo conjunto residencial. Indudablemente estábamos dentro de nuestro apartamento. ¿Por qué? Porque la misma constructora nos envió un documento de que no había por qué tener miedo a algo que era puntual y que ya se estaba desarrollando y que ya estaban los ingenieros en ese proceso. Javier, ese día estabas en tu apartamento, cuéntanos en tu habitación, ¿qué sintieron? ¿Cómo fueron esos minutos del desplome de la torre
es esta? Bueno, yo ese día la señora mía estaba muy nerviosa y estaba llorando. Casi todo el día se la pasó llorando, que porque nos íbamos a quedar en la calle, que eso estaba muy delicado, porque a ella la llamó una ingeniera muy experta y le dijo que posiblemente iba a haber una implosión no controlada. Que lo más seguro era que eso se iba a venir abajo, que tratáramos de desocupar e irnos para alguna parte, porque eso se iba a venir abajo. Entonces estábamos muy nerviosos debido a ese mensaje que nos daba un ingeniero civil. Efectivamente, más o menos a las 7:30 estaba yo sentado en el balcón. ¿En la mañana? De la noche, a las 7:30 de la noche yo estaba sentado en el balcón y vi cuando salía una persona del balcón de la fase sexta en el cuarto piso donde se explotó la columna, en la S3. Entonces yo vi que una persona salió, inmediatamente una nube negra se levantó. Estuvo una nube negra, lo primero que se levantó, que son los pajaritos, porque ya vieron que se venía el colapso. Inmediatamente empezaron a caer las losas como en cámara lenta, una por una. No da tiempo de nada, uno se queda perplejo. Y la señora mía ahí mismo empezó a decir, ay, vamos que salgamos, y es un ruido muy, muy, muy grande, que eso demoró más o menos 2-3 segundos, donde se vino una implosión no controlada, que a Dios gracias quedamos vivos. Sí, la verdad es que tu relato es impactante, se me eriza la piel, la verdad, de escucharlo, porque son segundos en los que se pierden vidas, se pierden los sueños de vivienda, se pierde el patrimonio, se pierde todo. Pero gracias a Dios, como estás diciendo, ustedes quedaron vivos y hoy están contando la historia. Hoy estás tú contándonos en este podcast la historia. Desafortunadamente, Javier, Medellín se está convirtiendo, y yo espero que no lo sea así, en la capital de los edificios enfermos. No es solo la Comuna 14, sino que también hay otras comunas en diferentes sectores de la ciudad, donde, como bien lo dices, por falta de control, de supervisión del mismo Estado, de las curadurías, pues se venden esos sueños de vivienda, donde uno aporta sus ingresos, sus cuotas iniciales, y queda con la deuda en los bancos, pero además tiene que pagar impuestos como el predial. Cuéntanos, en esa época, ¿cuánto costaba más o menos? ¿Cuánto fue la inversión que ustedes hicieron por ese apartamento? Lida, me gustaría que la gente tuviera esta información tan importante, y es que el municipio sí tiene armas. En el 2006 salió la 1147, que fue firmada por Fajardo, es muy importante, que es la forma de recibir una construcción. Y después salió la 2454 también, que es un comité que recibe estas construcciones. Entonces aquí, cuando me dices de que la falta de vigilancia y control en el recibo de estas obras es porque hay constructoras de demasiado músculo, que hacen el yo con el yo, es decir, planeación. En el caso de Space no hizo la supervisión técnica, que era obligatoria. Si planeación hubiera recibido, o hubiera en el momento de haber dado los certificados de ocupación, hubiera exigido la supervisión técnica, maravilloso, porque hubieran detectado el problema de la estructura, pero no se hizo una supervisión, que en edificios de más de 3.000 metros es obligatorio. Entonces yo quiero que se tenga conocimiento de eso, de que ley sí existe, normativa existe, pero los seguros tienen obligatoriamente que exigir esa supervisión técnica para poder asegurar. Yo te lo digo porque yo fui administrador muchos años, y en esa administración uno, para asegurar, debe tener los planos de construcción aprobados, o sea, lo que se llama el certificado de ocupación, que es en calidad es el certificado y garantía. Esto no se hizo. Entonces, ¿yo cómo voy a asegurar algo que no tengo? Mira aquí que es una matriz, es el Estado, es la constructora y son los seguros que se han ocultado. Entonces, hoy en día existe un problema, los seguros no quieren responder por algo que aseguraron. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en Space, de que si se hubiera aceptado
de que los seguros por asegurar respondieran, estos problemas no los tenía ni Continental ni los tenía Space. ¿Por qué? Porque ya se nos hubiera indemnizado y se nos hubiera entregado algo igual o similar que dice la ley, que cuando yo pierdo, y por eso es seguro una construcción, se me construye algo igual o similar. Aquí los seguros se fueron. Entonces hoy en día estamos viviendo N años de sufrimiento, donde hemos perdido la capacidad de vivienda, porque hemos tratado de salir adelante. ¿En qué momento hemos estado perdidos? En que el Estado se ha demorado en algo tan importante como es que está asegurado. Javier, cuéntanos qué inversiones les tocó hacer a ustedes posterior al colapso del edificio. ¿Les tocó invertir para cuidar la propiedad? Me imagino que para los abogados. O sea, adicional a esa gran pérdida de su sueño de vivienda propia, ¿en qué inversiones tuvieron que incurrir ustedes luego del colapso de Space? Bueno, acá lo que sufre es la vida de la familia, porque uno tiene que empezar a buscar dineros primero para pagar una vivienda. Segundo, para en el tiempo salir a sostenerse. Entonces, todo ese dinero yo tenía unos ahorritos con mi familia y todo ese dinero lo fuimos gastando. Es lo que se llama invertir sobre algo perdido, que le es muy difícil a una familia en estos momentos sostenerse. Y eso que estuvimos un año, que la constructora nos colaboró con un auxilio de vivienda digna. A Dios gracias pudimos sostenernos por algún tiempo, pero a través de lo otro que vamos tratando de salir adelante, que todavía después de 10 años estamos con un lote que a Dios gracias fue registrado, porque hoy tenemos que lo podemos vender, porque ya somos propietarios de ese lote y está libre. Entonces eso es muy importante, pero mira que la ley dice muy claro de que cuando uno tiene un daño, tanto por la constructora como por el Estado, se debe hacer una indemnización lo más rápido y pronto posible. Nosotros ya llevamos ese tiempo, que todavía estamos por eso digo yo, túnel de la quiebra. Estamos en ese túnel tratando de salir para vivir tranquilos, porque no hemos podido. Estamos todavía con ese problema y bregando a hacer una familia tranquila porque no hemos podido. Pasaron, Javier, de tener vivienda propia a tener que salir a buscar para pagar un arriendo, para hacer inversiones en abogados. Por muchos años tuvieron que pagar impuesto predial, hasta que una gestión que hicimos desde el Consejo de Medellín permite que se les haga una exención tributaria, que la tenemos hasta el 31 de diciembre de este año de 2023, pero que con el favor de Dios vamos a prorrogar. Eso también hay que contarle a quienes nos están escuchando, que no solo perdieron su vivienda, tenían que hacer inversiones para pagar un arriendo, tenían que hacer inversiones para, aparte de eso, pagar unos abogados, pero aparte de eso tenían que pagar el impuesto predial. Pregunta, ¿también tenían que seguir pagando el crédito hipotecario? Bueno, en el caso mío, yo tenía el apartamento y mi familia lo teníamos libre, pero así lo teníamos libre, teníamos que pagar otra vivienda, teníamos que pagar otros flujos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno no tiene su vivienda propia? Es que está alquilado. Y sí hicimos, 18 familias hicimos una conciliación de que íbamos a recibir un dinero en ese momento y a los 6 meses, porque era una liquidación judicial que es de orden público y de obligatorio cumplimiento, y por eso nos metimos y hicimos otro tipo de negocio para conseguir vivienda, y hoy en día no se ha podido dar porque el Estado en la liquidación judicial, que es de poco, porque máximo de duración 2 años, ya llevamos 8 o 9 años que afortunadamente empujando logramos que se adjudicara o que se diera registro a ese lote para poder salir adelante. Pregunta muy importante y para que vayamos concluyendo es
Con la venta del lote, si eventualmente se diera una compra por parte de un tercero, llámese municipio de Medellín o un privado, ustedes hoy son titulares de ese predio, ¿con eso compensarían lo que se perdió o aproximadamente qué recuperarían ustedes? ¿Recuperan su sueño de vivienda propia, lo invertido, o ni siquiera se alcanza a recuperarlo? Te digo una cosa, Lina, nosotros no recuperamos lo que perdimos, pero si recuperamos lo más importante, es una vida tranquila. Se dice de que una familia vive con su sueño, sí, vamos a recuperar eso, pero no vamos a recuperar lo que perdimos allá en la mejor esquina, porque es una parte muy importante del urbanismo, es el lado de la esquina del Intercontinental, es absolutamente muy progresiva, es muy importante porque hoy en día un apartamento vale entre 12 y 14 millones el metro cuadrado. Un solo parqueadero vale en este momento 50 millones. Entonces, mira, Lina, que no vamos a recuperar. Nosotros teníamos un apartamento de 140 metros. Multiplicarlo por 10 millones. ¿Cuánto? 1.400 millones. Nosotros recibimos 400 millones, 200 al momento. Y lo otro con la venta del lote, no vamos a recuperar eso porque las constructoras son, como te dijera yo, son muy caníbales, eso es un Serengeti. Entonces ellos tratan de que el lote se les venda a un precio barato. Vamos a tratar de que ese lote se venda o meternos en un desarrollo, porque es muy importante meternos en un desarrollo mientras que se da el punto de equilibrio, ya que Continental fue demolido, porque eso era lo que nos tenía atrasados. Ahí a 50 metros y 100 hay apartamentos de 12 y 14 millones que están construyendo. Otra cosa muy importante que se me había ido es sobre la cuestión del predial. ¿Cómo es posible que el municipio nos causa daño y nos esté cobrando predial? Pues bueno, a Dios gracias, nos dieron exención al predial, gracias a ti, y porque movimos en el consejo y les tocamos la puerta porque no era una solución de que nos estuvieran cobrando el 100% sobre algo, un daño que nos había hecho el mismo Estado. Entonces, pagamos ese porcentaje y vamos a tratar de tocar las puertas nuevamente ahora, por si no se ha vendido el lote, para que se nos reconozca la exención del predial, mientras que se hace algo con un lote tan importante como es el de Space. Ten la plena seguridad de nuestro compromiso para seguirlos ayudando desde el Consejo de Medellín a buscar una salida para resarcir todos esos daños patrimoniales que han tenido en su sueño de vivienda, pero sobre todo también que no tengan una carga más. El predial es una carga que ustedes no tienen por qué llevar sobre sus espaldas, entonces estaremos trabajando para esa prórroga. Cuéntanos el tema jurídico de la acción de grupo. Hay un gran movimiento, una gran movilización ciudadana de ustedes, las víctimas, donde a través de una acción de grupo condenan obviamente a Lérida CDO, la empresa constructora que desafortunadamente ha truncado sueños de muchos medellinenses, de muchos antioqueños, de muchos ciudadanos. Qué importante es contarle a los ciudadanos, porque para mí eso es un precedente judicial importantísimo, donde tú dices, hay normas, está la ley, lo que pasa es que no se han aplicado como se deben aplicar esas herramientas que tienen para que no vuelvan a suceder esos problemas. Entonces, con ese fallo judicial, con esa acción de grupos, un juez de la República vincula al municipio de Medellín en este proceso. Bueno, te cuento, Lina, de que inicialmente la constructora dio indemnización a 130 familias. De esas 130 familias, 120 les pagaron la totalidad de su apartamento. Otras debimos esperar a la conciliación, que somos esas 18 familias. Y otro se llama el Grupo de Tamayo, que son 12. Esos 12 no negociaron, esos 12 se fueron de una vez a lo que se llama justicia ordinaria. Entonces, esos 130 dejaron las acciones. O sea que a los 2 años viene lo que se llama cosa juzgada, es decir, no pueden hacer ningún reclamo.
Otras familias, que somos 5, seguimos el proceso, o sea, recibimos una conciliación y seguimos el proceso contra solidarios. 5 familias. Y los otros son los del Grupo de Tamayo. El Grupo de Tamayo es muy importante porque hoy en día el contencioso administrativo falló a favor de ellos y encontró culpable al municipio, y el municipio estaba asegurado. Al municipio de estar asegurado tienen las aseguradoras como Colpatria, que era la principal, las otras que son Allianz y todo, como reaseguradoras, responder por ese siniestro. Entonces, muy importante ese fallo. Nosotros seguimos peleando solidarios por ese daño antijurídico que se nos creó, porque se nos dañó la vida. Fuera de eso, el siniestro que nos causó muchos perjuicios, entre ellos el moral, porque un siniestro es causa de eso. Y estamos persiguiendo también eso, lo que se llaman los extrapatrimoniales. Con todo este sufrimiento, a ver si recuperamos algo de lo que ya perdimos, porque nunca lo vamos a recuperar todo. Como te decía anteriormente, en este momento el apartamento de nosotros está costando 1.400 millones ahí en la zona. Nosotros no vamos a recuperar ese apartamento. Inclusive estamos luchando por tratar de salir beneficiados y salir de un espacio de dificultades emocionales, donde hemos arrastrado la falta de vigilancia y control del Estado. Lo que se está viendo hoy, que los seguros no responden. Javier, ¿qué mensaje le quieres enviar a los ciudadanos que hoy piensan en su sueño de vivienda propia? ¿Qué recomendación, qué consejo? ¿Qué mensaje quieres enviar? Que ya todo está, existe la ley, existe la normatividad, pero es muy importante que aseguren lo que es, y que yo lo he hecho siempre cuando he pertenecido a las administraciones, es asegurar zonas comunes, porque es obligatorio, y zonas privadas, porque en las zonas privadas hay responsabilidad también. Cosa que no se debe olvidar en los copropietarios, que tengan en cuenta que en el momento de compra pedir la supervisión técnica de la estructura o del condominio como tal. Si no existe una supervisión técnica, no compre, porque va después a tener problemas de que los seguros no van a pagar, va a tener problemas de que nadie va a responder por algo tan claro como es el certificado de ocupación, o la claridad que se debe tener cuando el Estado hace vigilancia y control. Para cerrar, no podemos generalizar. En Medellín, Antioquia, existen grandes constructores muy serios. De hecho, hemos sido íconos de la ingeniería a nivel nacional. Tenemos grandes facultades como la Universidad Nacional. Pero ¿qué decirle o qué mensaje enviarle a esos constructores irresponsables que juegan con el sueño de vivienda propia de los ciudadanos? Bueno, yo diría que no son los constructores irresponsables, porque hoy en día hay muchas, una de ellas muy importante es Trazos Urbanos, que es manejada, y si alguien se mete con Lucas Gómez Cuartas a escuchar, es la forma que todos hacemos para invertir, es hacer una inversión adecuada y una inversión de desarrollo e innovación. Sí se puede hacer en Medellín, pero ¿qué pasa? Que el municipio, el Estado, que tiene las armas, que es el que cobra, porque cobran por impuestos, porque cobran por todos los lados, ellos cobran, que hagan la vigilancia y control a través de los curadores. Los curadores es una parte muy importante. Lo que no pasa es que es un caso especial y específico, porque el curador se equivocó. El revisor también que puso la constructora también se equivocó, y para acabar de ajustar el equipo técnico del curador también se equivocó, y para acabar de ajustar no hubo vigilancia y control, sino el yo con el yo, donde una gran constructora de 50 años hizo la construcción a su antojo y amaño, y después recibió permiso para la comercialización del mismo municipio. Mira que esto son responsabilidades concurrentes que nadie está en la capacidad de observarlas al momento, sino que en el momento en que se vaya a hacer una compra se debe pedir el certificado de ocupación, es decir, en construcciones desde más de 3.000 metros, ese
esa supervisión técnica que es tan importante, que viene desde 1998, desde 1998, vienen los curadores que exigen de que cualquier construcción que se haga en urbanismo o dentro de un municipio debe ser supervisada. Y, gracias a que una gran constructora no fue supervisada. Eso es el caso especial. Javier, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, por compartir estos momentos que seguramente ese pasado sigue siendo doloroso, pero también te siento con esperanza, con la esperanza viva y con la fe intacta de poder recuperar ese sueño de vivienda propia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Claro, Lina, lo que pasa es que hemos tenido también servidores y personas que nos han colaborado, y yo te agradezco y es oportuno que te dé las gracias en este momento, porque en la excepción de predial fuiste una parte muy importante, porque te tocó manejar los edificios enfermos, dentro de ellos nosotros, que no fue fácil lograr esa exención, y no va a ser fácil porque el municipio tiene su culpa y ya fue declarado culpable. Ojalá Dios quiera que nos puedan seguir colaborando y que no nos vaya a poner tropiezo, porque el mismo municipio le cobró a la constructora el 20% del cual son propietarios. Yo quiero que nos colaboren, bien sea un privado, porque es que es una zona privada, bien sea para una universidad del Estado o bien sea para un edificio, porque es una zona que se puede construir y es perfectamente y muy asegurada. Nos colaboren en terminar ese episodio tan difícil que ya di de tantos años. Te agradezco mucho. Dios te bendiga. Bueno, Muchas gracias. Gracias a ti.